Bueno, seguimos aquí en ABC Debate esta noche con la ex viceministra Nancy Ovelar hablando de educación. Me quedo, antes de entrar a qué soluciones, qué caminos habría que seguir en su criterio con la experiencia que tiene en el sector privado, en el sector público, en el Ministerio de Educación, quiero nada más que terminar con el análisis que hacíamos, digo, porque yo te estaba preguntando, ¿no? Sí. Pero con la aclaración correspondiente, Nancy. Vos mencionabas, el sector docente es uno de los problemas fundamentales. Ya tenemos los resultados, sí, ya sabemos cómo estamos. Pero, ¿dónde está el problema? El sector docente. ¿Qué otros problemas hay, Nancy? O sea, porque yo digo, un chico mal alimentado, una institución que no tiene infraestructura, también es un problema grave. Porque yo puedo tener el mejor docente, Sí. pero si no tengo condiciones. las condiciones, Sí. también Así. se convierten en un grave problema. ¿Qué tan grave es ese problema? Y es grave, Roberto, porque desnuda una incapacidad política de blindar a la educación de esos factores que inciden de manera foránea, ¿verdad? Y que perturban eso es por un lado. Una ex ministra de Hacienda dijo en estos días que bueno hubiera sido que en educación se desarrolle un proceso como el que se desarrolló en el campo económico, en donde hoy tenemos una estabilidad macroeconómica y eso se refleja en una economía sana. Si lo mismo se hubiera hecho en educación, y ciertamente ella tiene razón, solo que en todo este tiempo yo nunca vi que hayan puesto, por ejemplo, o sea, se respetó la expertise de cada persona para asumir el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Nunca vi un docente como ministro de Hacienda, nunca. Cosa que no pasó en educación. En educación no se respetaron procesos. ¿Te referís a la actual administración? No, me refiero a la O historia, al proceso, a la historia. Pues tuvo gente, tu hermana estuvo, Nancy, allí como ministra. No fue la única, estuvieron... Pero digo, o sea, que docente, gente con experiencia, digamos, claro, en la materia. Pero ha habido gente que no ha tenido... Que no era de la carrera. Que no era de la ¿Qué? carrera. Se cortaron procesos. ¿Quién es, por ejemplo, Nancy? Para ponerle el nombre. Enrique Herrera, uno de ellos, que estuvo como ministro de Educación, que no es del sector, digamos, no te voy a personalizar, pero lo que te quiero decir es que sí en educación se dieron rupturas en procesos interesantes, en procesos que señalaban un camino cierto hacia el caracú del problema, que es la cuestión docente y la cuestión del dominio de la didáctica específica. Porque el problema de la calidad es que ese maestro que está en aula hoy, que tiene que desarrollar un currículum exigente, porque nuestro currículum es un currículum exigente, no tiene todas las herramientas para desarrollar con eficiencia y para generar aprendizajes efectivos en el aula. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no domina la didáctica específica de la matemática, de la ciencia, de la comunicación? Y eso tenemos, o sea, esos datos tenemos, el SNEP nos señala claramente inclusive qué capacidades no se desarrollan porque el docente no domina. ¿Qué por ejemplo? Para que la gente entienda. En matemáticas, son temas típicos, regla de 3, simple, compuesta, raíz cuadrada, fracciones, y se reiteran los problemas que tenemos con el desarrollo de capacidades que tienen que ver con esos contenidos, debilitan todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes y obviamente llegan a los exámenes y a las pruebas y se estrellan. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué pasa eso con los docentes? Porque ellos no aprendieron y no desarrollaron bien esas capacidades. Un docente que estuvo mucho tiempo enseñando segundo grado va al sexto y tiene que enseñar la raíz cuadrada, Roberto, se pierde. ¿Y qué hace? Salta ese contenido, no desarrolla va ahí. Eso es lo que hoy se refleja en estos resultados. Muchos se preguntan, y esto va ya por la cuestión relacionada a soluciones, ¿verdad? Sí. Para avanzar un poquito más en esto que estamos hablando. Muchos dicen que el Ministerio en realidad no tiene un plan bien específico, un camino, una ruta, no tiene, dice, porque viene un ministro, dice una cosa, viene otro ministro, dice otra cosa,
Y es eso que vos En el mencionás. ministerio yo encontré muchísimas iniciativas y muchísimos planes sueltos y que empiezan, pero viene alguien, viene un ministro y no es que no existan planes y no es que no haya, hay técnicos muy buenos también y hay iniciativas, por ejemplo, Leo Pienso y Aprendo es una iniciativa que empezó con el programa Escuela Viva, que empezó como una técnica, porque nos dimos cuenta en Escuela Viva que el docente necesitaba un documento más pautado para su práctica diaria. Ese documento, ese material al maestro de primer grado que le diga, en el día tal yo voy a desarrollar el planeamiento. El planeamiento, como una especie de manual diario. Un planeamiento, un manual que señale el camino que tiene que ir desarrollando ese docente para lograr el aprendizaje de un contenido. Si sabemos esto, ¿por qué no se hace? O sea, allí está Es decisión, es también presupuesto, se necesita presupuestar recursos. eso, se necesita recursos. Con respecto a la incorporación de la tecnología, te quiero decir, porque escuchamos mucho y esto yo reitero siempre, me costó algunas diferencias, ¿verdad? Con confrontación. Sí, confrontaciones, decir, la tecnología, vamos a optar por la tecnología, fantástico, vamos a meter la tecnología en el aula, pero ¿cómo vamos a hacerlo con un docente que no está alfabetizado digitalmente? No es el dispositivo lo que tenemos que meter, nosotros entregamos hoy, se están entregando un montón de carritos con notebooks y con dispositivos tecnológicos que no tienen contenido, Roberto. Entonces, el principal desafío es el desarrollo del contenido educativo, interactivo, bilingüe, contextualizado, porque nosotros tenemos una realidad bilingüe que no estamos teniendo, o sea, no tenemos conciencia total del impacto que tiene esa realidad bilingüe y la no atención de esa realidad bilingüe en un sistema en la que los niños tienen que ser alfabetizados en su lengua. ¿Como que lo ignoramos directamente o no están así? No, hubo un en el proceso de reforma se hicieron cosas interesantes, se empezó a tener, se trabajó, se estudió, se miró qué tipo de guaraní lo que tenemos que enseñar. Es el guaraní comunicativo, no el gramatical, y esa es hasta ahora, pero eso requiere investigación y experimentación y de nuevo investigación, necesitamos producir conocimiento sobre nuestra propia realidad. Eso tiene que hacer la academia, por ejemplo. Las universidades podrían aportar en ese campo, de cómo podemos profundizar y porque tenemos una sociedad con una opinión dividida en relación al abordaje de la lengua. Y nosotros tenemos una población estudiantil. Bilingüe y mucho guaraní parlante. Guaraní hablantes. Y nuestro plan curricular atiende eso también. El plan curricular tiene previsto, fíjate que yo encontré una dirección de desarrollo educativo, que es la dirección de currículum, reducida a su mínima expresión, sin especialistas en ninguna de las áreas. Poquísimo especialistas, tiene como 2 direcciones nomás, esa es en la estructura, eso se tiene que cambiar, porque por un lado tenés una dirección, esas son debilidades estructurales de un ministerio que creció, por ejemplo, hay una dirección de bienestar estudiantil que tiene 5 direcciones, que es la que maneja la alimentación, los kits, y por el otro lado tenemos una dirección de desarrollo educativo que tiene que manejar el currículum sin especialistas, que tiene que aprobar. Entonces son debilidades que se tienen que subsanar y sobre todo el ministerio tiene que reclutar a nivel departamental los especialistas que existen en los departamentos, porque Tenemos eso sí hay. Menos de un minuto, Nancy. Sí. No quiero dejar de preguntarte qué estás haciendo actualmente. Me encanta tu pregunta porque en primer lugar quiero aclarar que no estoy en ninguna binacional. Te asignaron un rubro gigantesco en una binacional, ¿no? Y la gente también, mira que cuesta la ciudadanía digital, porque ciudadanía digital significa ser responsable por lo que uno publica en sus redes. Y me tuve que encontrar y tuve que aclarar un montón de veces
que yo No no estás estoy en ninguna ninguna binacional. binacional. Estás Yo estoy trabajando trabajando en el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público. Es un centro de capacitación que tiene la Fiscalía. Volví a mi antiguo puesto y ahí estoy. Estoy colaborando, estoy trabajando en lo que siempre hice. Tengo casi 9 años de antigüedad en esa institución y te agradezco que me hayas preguntado porque justo tenía que decirlo. Me dijeron, aclara eso. Gracias por visitarnos. Muchas Nancy. gracias, Muy amable Roberto, por venir. y Creo que vamos a tener la oportunidad de seguir de hablando. seguir, porque este tema es un tema que largo, nos convoca a así todos mismo. y realmente es una tarea de todos. Así mismo estuvimos esta noche con Nancy Ovilar, ex viceministra de Educación, y nosotros cerramos aquí nuestra edición de hoy de ABC Debate. Les agradecemos la compañía, les invitamos a quedarse con nosotros porque ya se viene nuestra mesa de periodistas, hoy con varios temas que son sumamente interesantes. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves.